A ver, si hay un historial clínico que sí o sí tenemos que manejar en psicopatología, es el del pequeño Hans de Sigmund Freud. Este análisis es, de verdad, una pieza clave para entender cómo pensaba Freud la neurosis en la infancia y, sobre todo, cómo se arma un síntoma. Es un texto que te abre la cabeza. Y todo esto arranca con una pregunta que, a simple vista, parece súper básica. ¿Por qué un nene de 5 años de un día para el otro desarrolla un pánico terrible a los caballos? Pero claro, esa es la punta del iceberg. Acá no estamos solo frente a un caso clínico, sino ante una verdadera investigación detectivesca de la psiquis humana. Bueno, hablemos de nuestro protagonista, el pequeño Hans, un nene de 5 años que nos lo describen como súper avispado, alegre, pero que de la nada le agarra un miedo paralizante a los caballos. Un miedo tan, pero tan fuerte que literalmente no lo deja salir de su casa. Y esto no es algo que se va dando de a poco, ¿eh? El síntoma aparece de golpe. Imagínense la escena. Hans va por la calle con la niñera, tranquilo, y de repente se larga a llorar desconsolado y pide por favor volver a casa. Desde ese momento, salir a la calle se convierte en una pesadilla para él. Una angustia que no puede explicar se apodera de todo. Y bueno, después de insistirle un montón, Hans finalmente larga la primera pista de esta investigación. Le cuenta a la madre qué le pasa. El miedo deja de ser una cosa abstracta y toma una forma bien concreta. En sus propias palabras, tuve miedo de que un caballo me mordiera. Esta frase es el punto de partida de todo el análisis. Ok. Entonces, para entender este miedo, Freud, que ojo, seguía todo el caso a través del padre de Hans, ¿qué hace? No se queda con lo obvio, con la superficie. Se pone a buscar pistas en el desarrollo del nene, en su historia más temprana, y ahí encuentra un montón de curiosidades que van a ser fundamentales para resolver el misterio. Resulta que Hans, desde muy chiquito, tenía una curiosidad, pero una curiosidad tremenda con su hace pipí. No es algo raro en un chico, obvio, pero en él era algo muy intenso. Lo usaba como un criterio para entender cómo funcionaba el mundo. Lo que tiene hace pipí está vivo, lo que no es una cosa. Una mesa no tiene, pero un caballo sí. Era como su primera gran teoría sobre la vida, ¿se entiende? Y claro, acá es donde entra a jugar un concepto que es central en Freud, el complejo de castración. Y para él no es un miedito cualquiera, es una angustia fundacional, una que organiza buena parte del desarrollo psíquico de un varón. Es el terror a perder eso que para Hans era la definición misma de estar vivo. Y uno podría pensar que esto es algo imaginario, pero no. En el caso de Hans, esta amenaza se hace palabra, se hace real. Un día, su mamá lo encuentra tocándose y le suelta esta frase así, de una. Es un momento que marca un antes y un después. La amenaza de castración que Freud venía teorizando acá aparece de forma explícita, contada por el mismísimo padre. Bueno, ahora el análisis se mete de lleno en el momento justo antes de que se desate la fobia. Porque no fue una sola cosa, Fue como una seguidilla de eventos que fueron cargando una tensión psíquica enorme en el pequeño Hans. Una verdadera bomba de tiempo. Miren esta secuencia, porque es tremenda. Primero, nace su hermana Hannah. Chao, rey de la casa, ahora tiene competencia directa por el amor de la madre. Al toque, viene la amenaza de castración. Y la gota que rebalsa el vaso, en enero de 1908, es una escena que ve en la calle. Un caballo se cae, se tumba. Inmediatamente después de eso, ¡pum!, estalla la fobia, la tormenta perfecta. Ojo, porque acá aparece un detalle que es clave y que surge en el análisis. El miedo ya no es solo a que lo muerda el caballo. No, ahora lo que lo liquida, lo que más lo aterroriza, es la imagen de un caballo cayéndose y pataleando con violencia en el piso, o sea, exactamente la escena que él vio. El foco del miedo cambia, se vuelve mucho más específico. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? A la gran revelación de Freud. El caballo no es el caballo. Es un señuelo, digamos. Es un símbolo que está puesto ahí para tapar otra cosa. El verdadero terror de Hans no está en la calle. Está mucho, pero mucho más cerca de casa. Y acá es donde las piezas encajan de una manera increíble. Freud empieza a atar cabos con lo que el propio Hans dice. Miren esto. Hans le tiene miedo a los caballos que tienen algo negro en la boca y algo ante los ojos. Los paralelos son evidentes. El bigote y los anteojos del padre. El caballo, ese animal grande y poderoso, funciona como un reemplazo perfecto de la figura paterna, a quien Hans ama con locura, pero a la vez empieza a temer. Y esto, claro, nos lleva directo al corazón del asunto, el famoso complejo de Edipo. Es simple, Hans la ama a la mamá y la quiere para él solo.
En esa lógica, ¿el padre qué es? Es el rival. Entonces se genera un conflicto interno tremendo, una ambivalencia brutal. Ama y admira a su papá, pero al mismo tiempo, en el fondo, desearía que no estuviera para quedarse él solo con la madre. Un quilombo psíquico insoportable. Y escuchen este diálogo entre Hans y el padre porque es fuertísimo. El padre, medio coachado por Freud, le tira la pregunta directa. Y la respuesta de Hans, así dudando, quizá, sí, es posible, es casi una confesión. El caballo que se cae, que en su fantasía se muere en la calle, es la imagen de su propio deseo hostil, reprimido, hacia el padre. Ver esa escena le genera una culpa y un terror que no puede manejar. Bueno, entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo se arma todo esto para que termine en una fobia? Porque el síntoma no es algo que sale de la nada. Para el psicoanálisis es una construcción, una solución, medio rara si se quiere, que encuentra la psiquis para un conflicto que de otra forma sería imposible de sobrellevar. A ver, podemos resumir el mecanismo de la fobia en 4 pasos para que quede bien claro. 1. El conflicto inconsciente, el quilombo del Edipo. 2. La represión. Esos deseos contra el padre son inaceptables, así que para abajo, al inconsciente. 3. El desplazamiento. La angustia que le generaba el padre se muda, se va a vivir al caballo. Y 4. Se forma el síntoma. La fobia es una solución genial del inconsciente. Le permite a Hans mantener el conflicto reprimido y a la vez seguir queriendo a su padre, que ahora lo protege del caballo. Entonces, para ir cerrando, ¿qué nos deja este caso? Varias ideas que son la base de todo. Primero, que un síntoma como la fobia dice algo en un lenguaje simbólico que hay que descifrar. Segundo, la importancia zarpada de la angustia de castración en el desarrollo. Tercero, la universalidad del complejo de Edipo y sus conflictos. Y por último, que la neurosis no es una locura, sino la forma, a veces muy sufrida, en que la psiquis intenta resolver sus problemas. Y claro, analizar el caso del pequeño Hans nos deja picando una pregunta, ¿no? Una pregunta para pensar más allá del texto. ¿Y si nuestras propias fobias, esos miedos que a veces parecen tan ilógicos, en realidad son mensajes? Mensajes en clave de nuestro inconsciente que nos cuentan historias de viejas batallas que todavía buscan una manera de ser escuchadas. Una idea potente para seguir reflexionando.